Hola, ¿cómo están? Y ahora vamos a ver eh, el tema de programar en Android TRC80 y el ensamblador Z80. Estamos cambiando drásticamente el tema de lo que habíamos visto, pero es importante que sepamos cómo trabaja un microprocesador. En este caso va a ser el Z80, que va a estar en una computadora de la serie TRS80 y va a ser el modelo TRC83, ¿sí? Con el sistema operativo New 280 y va a tener un editor ensamblador que se llama EDT ASM. La idea es que comprendamos cómo trabaja un microprocesador incluido ya dentro de una microcomputadora podríamos decir, ¿sí? Entonces vamos a ver esta serie de máquinas de la compañía TRS, ¿sí? eh, que salieron a fines de los 70 e inicio de los 80 del siglo pasado, podríamos decirlo. Y es de 8 bits. Eh, Vamos a ver que este microprocesador fue, una, fue un avance en los procesadores de 8 bits y además pudo desarrollar, o mejor dicho, pudo avanzar más que su equivalente, que es el 8080 de Intel. Entonces va a incluir las instrucciones del 8080 más otras instrucciones del propio Z80. Entonces, este, este procesador, este microprocesador, vamos a hablar de las dos formas, procesador y microprocesador, ¿sí? Entonces, era un chip de 40 pins. Entonces, ese microprocesador estaba preparado eh, para trabajar en un bus de 16 bits de dirección, ¿sí? Aquí tenemos desde la A0 hasta el A15. Este bus de direcciones nos da una capacidad de tener memorias hasta de 64K. Por otro lado tenemos el bus de datos, ¿sí? El bus de datos que va a ser de 8 bits y va a salir a través del microprocesador para eh, llevar los datos ya sea a memoria o a dispositivos de entrada y salida. Por otro lado tenemos las señales de control, unas que salen y otras que llegan, ¿sí? En este caso, esta señal M1 lo que nos va a decir es que va a estar iniciando un ciclo de máquina M1, o sea, un ciclo de operación o fetch, como le llaman. El mRequest y el mRequest quiere decir que va a ser un requerimiento a memoria, a las memorias externas, ¿sí? Ya sea para grabar o para leer, WR para grabar y RD para leer, read. Y también un requerimiento a los equipos periféricos a través del IO request. Igual, se especifica el IO request, pero se especifica también que si va a ser para grabar, WR, o para leer, RD. Por otro lado tenemos la señal refresh. Esta nos va a permitir refrescar las memorias dinámicas cada determinado tiempo, ¿sí? Tiempo de milisegundos. Tiene que refrescarse la memoria para que mantenga sus datos. Esta, instru esta instrucción lo que va a hacer es, al ejecutarse una instrucción de alt, va a parar, eh, va a parar el,
el microprocesador. Wait, lo que va a hacer esta señal es que para memorias lentas, ¿sí?, se va a generar, van a generar esas memorias lentas una señal wait, diciéndole al microprocesador que espere por los datos que van a enviar las memorias, ¿sí? Una vez que esta señal se desactiva, ¿sí?, entonces el procesador ya está listo para continuar. Esta señal de INT, interrupt, ¿sí?, nos sirve para recibir de los dispositivos de entrada-salida una interrupción. Y son dos tipos de interrupciones. Las interrupciones que pueden enmascararse, es decir, que pueden por medio del programa activarse y desactivarse, que se ejecuten las interrupciones, y la interrupción NMI, que es no mascarable, es decir, que no puede interrumpirse, ¿sí?, no puede interrumpirse esa secuencia de instrucciones al estar ejecutándose. La señal reset lo que nos va a permitir es iniciar la operación del microprocesador. Si se fijan aquí, está llegando externamente este reset para que empiece a partir de la dirección 0, ¿sí?, a ejecutarse lo que haya en esa dirección 0, que va a ser una secuencia ya sea de un salto o una secuencia de instrucciones. Esta señal de bus request y bus acá ¿sí?, va a permitir que el equipo periférico o los dispositivos de entrada-salida manden una petición de bus request, o sea que esto se aplica principalmente a controladores DMA, Direct Memory Access, o sea, estos chips DMA lo que van a hacer es que van a decirle al microprocesador que ellos van a estar enviando todos los datos a la memoria y ellos van a controlar esos datos. Entonces lo que hace el microprocesador es desactivar todas las señales, ¿sí?, de los bus de entrada y de direcciones y bus de datos, ¿sí?, los va a desactivar. ¿Para qué? Para que el procesador, el chip DMA controle todo el acceso a memoria. Cuando el microprocesador acepta la petición, manda un reconocimiento de que ya puede iniciarse la transferencia desde el dispositivo que controla el DMA. También tenemos la señal clock, ¿sí? La señal clock lo que nos va a dar es una secuencia de pulsos de reloj para que se active internamente el microprocesador. ¿Sí? Aquí hay una explicación de cada uno de los chips un poco más en detalle. Fue lo que acabamos de decir, ¿sí? Entonces, por otro lado, este microprocesador tiene una serie de registros internos con los cuales se va a trabajar. Por un lado tenemos estos primeros registros, el W y Z van a ser registros de trabajo, y los que va a poder manipular el programador va a ser todos estos. Entonces, como decimos, el W y el Z son registros de trabajo que no va a poder accesar el programador, pero sí va a poder accesar el registro B, el C, el D, el E, el H y el L, cada uno de 8 bits. Pero también se pueden manejar o manipular
como par de registros, o sea, BC, que va a formar un total de 16 bits, al igual el DE y el HL. Entonces pues, se pueden trabajar los registros ya sea como 8 o como 16 bits cuando están en par. ¿Sí? Por otro lado tenemos los registros IX y Y. Estos sirven para poder indexar tablas. ¿Sí? Con esto es posible que se lleve el control del acceso a tablas, ¿sí? A través de ir sumando a X un desplazamiento, al igual que Y se suma un desplazamiento y se va accesando las posiciones de la tabla. ¿Sí? Simplemente por eso es IX index X index Y. Tenemos también el stack pointer. Este nos va a servir para que en memoria, ¿sí?, podamos sacar y meter los registros, ¿sí?, pero va a ser en forma de stack, es decir, es equivalente a cuando se están poniendo platos, ¿sí?, en una pila de platos, ¿sí?, se van acumulando, y para tomar un plato, ¿cuál es el que se saca? Pues se saca el último, ¿sí? Entonces, el stack nos va a servir para guardar los valores de registros y guardar direcciones para cuando se hacen llamadas a unas rutinas, que como veremos posteriormente. El program counter es el que lleva el control, ¿sí?, del direccionamiento de las instrucciones o datos en memoria, ¿sí? Ese va apuntando, ¿sí?, a la última instrucción que va a ejecutarse con sus propios datos, el program counter. Por otro lado tenemos el registro A, ¿sí?, y F. El A va a ser el principal registro que va a ir acumulando los resultados de operaciones como suma y resta. Si se fijan aquí, por un lado entra al ALU, que es Arithmetic Logic Unit, o sea, el sumador, y por otro lado entra un registro temporal que puede haberse cargado con alguno de estos registros. Por otro lado también tenemos el registro F, ¿sí?, que es un registro de estado. Este registro F lo que nos va a hacer es controlar que después de cierta operación, ya sea suma, resta u otras, ¿sí?, va a prender banderas. Estas banderas las vamos a ver en detalle, pero están íntimamente ligadas el registro F al registro A al estar haciendo operaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos el sumador o ALU, ¿sí?, y que regresa a un bus interno de datos. Y de este bus interno también sale el bus de datos externamente a las memorias o a los dispositivos de entrada y salida. Por otro lado también tenemos, ¿sí?, el bus de direcciones, ¿sí?, el bus de direcciones que sale externamente a memoria o a dispositivos de entrada-salida. Y también, para controlar todo esto, pues vamos a tener un registro de instrucción, ¿sí? Cada vez que, vamos a ver en detalle más después, que aquí es donde captura el código de operación de una instrucción. Se decodifica y da las señales lógicas de control para cada una de esas operaciones, es decir, va a habilitar cada una de estos registros, el sumador y aparte estos incrementadores, ¿sí? Entonces estas señales de control se generan a partir del código de operación que llegó al registro de instrucción, ¿sí? Por otro lado también tenemos un registro I y un registro R. Este registro I va a estar relacionado con las interrupciones,
va a tener 7 bits de dirección ya sea memoria, ¿sí? Principalmente a memoria. ¿Para qué? Para cuando llegue una interrupción de un dispositivo externo, de un dispositivo de entrada-salida, ¿sí? La dirección que manda, ¿sí?, se va a sumar al contenido de esta otra dirección del registro de interrupción para ir a memoria, ¿sí?, para ir a memoria a una rutina, ¿sí?, que va a controlar esa interrupción. Por otro lado, también tenemos el registro R, que es el refresh. En este registro va a estar trabajando 7 bits para refrescar la memoria, ¿sí? Entonces, estos incrementadores en forma ascendente y descendente, también en este incrementador, ¿sí?, que también hay algunas instrucciones que necesitan ir incrementando su valor. Entonces, estos son todos los registros principales que están dentro del microprocesador Z80. Aquí hay una descripción, ¿sí?, de cada uno de esos registros, pero lo que nos interesa es el de flags, los de banderas. Y después de haber hecho una operación, va a activar alguna de ellas dependiendo de la operación que se hizo. En este caso tenemos en la posición 7. Bueno, aquí hay que indicar que estamos como habíamos visto, cada registro tiene 8 bits. Aquí es importante ver que está contándose a partir de 7 hasta 0, ¿sí? Hay otras máquinas que lo cuentan a partir de 0 a 7. En este caso es desde el bit 7 hasta el bit 0, contando 8 posiciones. Entonces, en este caso, el bit 7 representa la bandera de signo, ¿sí? En las operaciones, el bit más a la izquierda, o sea el bit 7, va a representar el signo, como veremos posteriormente. Entonces, cuando es negativo va a ser 1. Entonces, se va a activar el bit de signo, indicando que esa cantidad en ese byte es negativo, ¿sí? El siguiente bit o bandera es Z, que nos va a representar el 0. Cuando una operación, ya sea resta, suma o otra, el resultado en A es 0, se pone a 1 esa bandera, ese flag. También tenemos la bandera H, que es la de medio acarreo. Esto se va a utilizar para operaciones BCD. Igual, cuando sale un bit del 3 a la posición 4, o sea, de esta 3 a 4, ¿sí?, las operaciones BCD se van a trabajar con 4 posiciones. Entonces, cuando una suma, ¿sí?, se desborda al bit 4, ¿sí?, se va a poner esta bandera de medio acarreo. También tenemos la bandera P, la de paridad. Esto va a checar que el resultado sea par o impar. O sea, si A contiene, si contamos los unos de A, si es par, ¿sí?, se va a activar. Pero si es impar o no, se va a poner a 0. La siguiente bandera es B, ¿sí?, que le llaman de sobreflujo. Estas, si se fijan, estas van a estar juntas, la P y la B. Ya sea, alguna vez se utiliza como sobreflujo, ¿sí?, o como de paridad. La bandera N, ¿sí?, nos va a indicar una operación última, ¿sí?, de negativo. La bandera
C de carry, acarreo, ¿sí? Siempre que haya un acarreo en alguna operación de suma, resta o cualquier otra, ¿sí? Va a ponerse a 1 esa bandera de acarreo o carry, ¿sí? Aquí también hay una cosa muy importante. Anteriormente vimos que como que están duplicados los registros, ¿sí? Entonces, esta idea es principalmente para tener en cuenta el intercambio de varios programas. Por ejemplo, un programa se está corriendo con estos valores, ¿sí? Entonces, llega una interrupción. Entonces, todos estos valores del programa, ¿sí? Con una instrucción se meten a esta otra, que es duplicado de la operación esta. Entonces, en ese momento, el programa que acaba de entrar, pues, utiliza sus propios valores a cada uno de estos registros. Cuando termina, el monitor o sistema operativo le regresa el control al anterior. Entonces saca estos valores y los mete aquí y continúa su operación. ¿Sí se entiende? O sea, la idea de esto es para intercambio entre programas, que normalmente se llama multiprogramación, ¿sí? Entonces este microprocesador ya está pensado para tener multiprogramación, o sea que los varios programas ejecutándose en la memoria, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, eso es lo que nos había faltado anteriormente. Entonces, aquí hay una explicación de cada uno de los registros, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Pues, como ustedes saben, las máquinas, las computadoras trabajan eh, en binario, es decir, que, que realmente si pudiéramos observar internamente la máquina van a ser unos y ceros, ¿sí? Pero realmente ni es eso, porque a nivel físico son voltajes, ¿sí? Normalmente en este va a ser, cuando es un 1 va a ser de 5 volts y cuando es de 0 va a ser 0 volts. Entonces, físicamente pues, va a haber puros voltajes y dependiendo de este voltaje pues van a ser corrientes muy pequeñas. Entonces hay varios sistemas numéricos, como el decimal que nosotros conocemos del 0 al 9, ¿sí? Pero también hay otros en las computadoras, que es el binario y el hexadecimal, ¿sí? El binario, sí, va a estar en relación con, eh, con la representación de un byte de 8 bits, es decir, un byte lo podemos representar así, de 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, indicando que con la B, que es binario, ¿sí? Pero también vamos a utilizar el sistema hexadecimal. ¿Por qué? Porque con esto nos va a facilitar, ¿sí?, que podamos ver e identificar. El sistema hexadecimal tiene 15 dígitos, ¿sí? Y aquí tenemos que el 0 es 0, el 1, o sea, la parte izquierda es binaria y la parte esta es el hexadecimal. Aquí lo que está haciendo es que vamos a utilizar 15 dígitos, desde 0 a 9 y desde la A hasta la F, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está en relación directa, que solo con 4 bits se puede representar un dígito hexadecimal. Por ejemplo, en el anterior ejemplo de que vimos esta es su representación binaria. Si vemos, lo podemos representar en forma hexadecimal como, si tomamos 4 dígitos y vemos el 1001, vamos a ver dónde está el 1001, es un 9, ¿sí? Entonces aquí va un 9, ¿sí? Y en el siguiente es 4 bits, 1101, vamos a ver el 1101 dónde está, es una D. Por lo tanto, en forma hexadecimal, ¿sí?, D9, y colocamos un 8 para indicar que es hexadecimal, va a representar este byte de 8 bits, ¿sí? Con esto ya estamos más o menos haciendo más entendible los dígitos
nada más ceros y unos. Para ver eso, cómo se aplica, este es un programa que está en memoria, ¿sí? Cada posición de memoria es un byte, y en un byte se puede representar dos dígitos hexadecimales, como vimos aquí. Entonces, esto está representando un programita, ¿sí? 1302, y la siguiente es 6, y la siguiente es 02. Pues todo esto, ¿sí?, es un programa. Cada código representa ya sea una instrucción o un dato, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, la instrucción 1302 está representando realmente una instrucción de carga, LD A, 2H. ¿Qué quiere decir? Que va a cargar el dígito 2 o el valor 2 en A. La siguiente instrucción, 0602, va a representar otra instrucción de carga. Va a cargar el 2 en el registro B. Y la instrucción 80 es una suma, que nos va a decir que va a hacer una suma del registro B al registro A. Y la siguiente pues ya está más complicada, porque ya es una llamada a una dirección que es 4402, ¿sí? Aquí 0D es la llamada, ¿sí?, de esta. Y la otra es la dirección de 0D44. Si se fijan aquí, estos son los dígitos inferiores y estos son los dígitos superiores octales. Entonces, si se fijan, primero va el 0D y después el 44. ¿Okay? Ahora, si convertimos todo eso en binario, pues sería todo esto, ¿no?, en forma binaria. Si se fijan, pues es un poco más complicado estar manejando bits binarios de ceros y unos. Entonces, como se había dicho, ¿no?, es muy interesante ver que dentro de todos los dispositivos que utilizan microprocesadores, ¿sí?, internamente van a trabajar con voltajes. Un 1 va a estar representado por 5 volts y un 0 por 0 volts. Pero a fin de cuentas, vamos a identificar que por ejemplo, esta instrucción de 80 va a representar la suma, que vamos a sumar el contenido del registro B al registro A. ¿Por qué? Porque anteriormente ya cargamos A con 2 y de seguro pues la operación va a ser 4, ¿no?, podríamos decir. Entonces, el programa, ¿sí?, a la hora de ejecutarse, pues va a ir identificando un byte, el primer byte de todas las instrucciones, que va a ser un código de operación, ¿sí? Pero aquí en el Z80, hasta 2 bytes van a representar un código de operación, ¿sí? Y el 3 y el 4 van a representar una dirección en memoria, ya sea dato directamente, ¿sí?, o el contenido, ¿sí?, de esa dirección, como datos para manipularse por las instrucciones, ya sea una suma, una resta. Entonces, lo que estamos diciendo es que de alguna forma se debe identificar cuándo son datos y cuándo son instrucciones. Ahora, para cada una de esas instrucciones, ¿sí?, los operandos o datos, ¿sí?, van a tener un cierto tipo de direccionamiento. Y el primer tipo de direccionamiento es de forma inmediata de un byte o de 2 bytes. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este caso, al utilizar una instrucción de load, ¿sí?, estamos diciendo que cargue el valor de FF en C, ¿sí? A la hora de ejecutarse esa instrucción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar este valor de FF en C, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, que esa instrucción va a estar en la dirección 7500, ¿sí?, y que en este caso la siguiente dirección 7501H
va a tener el valor. Entonces a la hora de ejecutarse, C va a ser igual a FFH. En este caso también tenemos, pero ahora lo que estamos haciendo es cargando en el registro para HL. Estamos cargando el valor de 3456H. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en la memoria cómo está la instrucción y los valores que son 56H. A la hora de ejecutar, cargamos primero 56 y después 34. Entonces, a la hora de ejecutarlo, HL queda con este valor. ¿Ok? Esto es un direccionamiento inmediato de un byte o 2 bytes. El siguiente tipo de direccionamiento es el directo a memoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando, aquí en este caso está indicando que el paréntesis, dentro del paréntesis, que vaya a la dirección 7000, ¿sí? Y ese valor lo carguen a. Estamos suponiendo que en la dirección 7000 tiene 55. Entonces cuando se ejecuta A, queda A igual a 55. Aquí tendríamos también una dirección de 2345. ¿Sí? También va a cargar en el registro HL, pero va a cargar 2 bytes, no 1. Entonces va a cargar el valor primero el valor de 34 y después el valor de 7. Entonces HL queda como 0734. También hay para ir directamente a memoria, hacer algún tipo de secuencia. En este caso estamos diciendo con esta instrucción RST10H que se vaya a continuar la secuencia en la dirección 10H. Entonces ahí va a tener una secuencia de instrucciones, ¿sí? Y de alguna forma va a regresar ya sea a la instrucción que está después de esta o a otro lado. El relativo, el direccionamiento relativo. Vamos a suponer que aquí en memoria tenemos en la dirección FF una sustracción o resta. Y en la dirección 1000 tenemos esta instrucción JR02. ¿Qué quiere decir? Que si el resultado de esta resta, aquí me faltó algo, ¿sí? Aquí me faltó esta Z, que quiere decir que si el resultado de esa resta fue 0, ¿sí? que vaya 2 direcciones adelante, ¿sí? Entonces, a partir de donde va el program counter, entonces que vaya 2 direcciones, o sea, continúa en la dirección 1002. Ahora tenemos el direccionamiento indexado. En el direccionamiento indexado, como habíamos dicho, va a utilizar los registros X y Y. Entonces en este caso, este sub va a restar lo que hay en esta dirección de IX más 44H, toma el valor y lo resta de A. Aquí se asume que el A está definida, pero no se pone, sino se asume que está el A. Entonces lo que va a hacer es que entonces lo que va a hacer es sumar. No, es una sustracción, perdón, no. Entonces lo que va a hacer es ir a esta dirección, tomar ese valor y lo restamos del acumulador. Hay el direccionamiento de registro y registro extendido. Pues eso se asume. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando sumamos A, B, se está diciendo que va el contenido del registro B, lo vamos a sumar al contenido del registro A. Estamos poniendo
algún valor en B y en A. Pues cuando a la hora de que se ejecuta, va a sumar 33 hexadecimal más 22 hexadecimal y nos va a dar 55 hexadecimal. También tenemos el direccionamiento implicado, es decir, aquí asume que estamos utilizando el registro A. No, perdón, aquí estamos utilizando estamos poniendo a 1 el carry, la bandera C, que es el de acarreo o carry del registro F. Entonces, ahí sí está implicado que está utilizando el registro F y la bandera C o bandera de acarreo. También tenemos los bits, las instrucciones de bits, ¿sí? Entonces esas instrucciones bits lo que hacen es activar un bit, en este caso set 6, B, estamos poniendo a 1 el bit 6, ¿sí? Entonces si por ejemplo tenemos originalmente 4 y a la hora de ejecutarlo pues va a poner el bit 6. Si contamos el bit 6 va a ser el que se pone activo. Entonces esas instrucciones no son muy utilizables, solamente para cuando se hacen programas para dispositivos externos de medidas y otras. Entonces ahora vamos a ver las instrucciones Z. Vamos a ir un poco más rápido porque son muchas instrucciones. Aquí no estamos poniendo ejemplos. Las instrucciones pueden ser de transferencia, aritméticas, de salto o bifurcación, de rutinas o llamadas a rutinas, y de entrada-salida y de control. Las de transferencia, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente van a mover de algún lado a otro lado. Normalmente va a ser mover de un registro a otro registro, mover de un registro a memoria o de memoria a un registro, ya sea de 8 bits o 16 bits. De 8 bits son todos los que hemos visto, y los de 16 bits son BCE, DE y HL a memoria, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver rápidamente el movimiento del registro B a la A. O sea, vamos a mover el contenido de B a, estamos suponiendo que el registro A tiene 07H y B 02H. Cuando hacemos el movimiento, borra lo que tenía anteriormente A y queda A con 02H. Y así cada una. Aquí hay varios ejemplos que están ahí explicados, ¿sí? También estamos considerando a los push, o sea, están metiendo algo en la pila de memoria, o sea, el stack de memoria. Estamos metiendo algo. Aquí tenemos cómo se mete el valor en este caso de BC, lo estamos empujando, metiendo a stack de memoria. Igual para el intercambio, en este caso simplemente el intercambio va a ser entre el registro de E y el de BC, o sea, el contenido de E se pasa a BC y el contenido de BC se pasa a DE. Las aritméticas y lógicas y de desplazamiento y rotación son un montón. Aquí simplemente tenemos unos ejemplitos de suma A-B, que es la que vimos anteriormente, que el contenido del registro B se va a sumar al contenido del registro A. Aquí tenemos el ejemplo. Si B tiene 54 y A 34, al ejecutarse la instrucción queda 84H. Y así cada una de esas ahí hay unas operaciones que nos indican cómo se va haciendo todo esto. Están ahí bien explicadas. También tenemos registros de cómo activamos cada uno de los bits de un byte, ¿sí? Las siguientes instrucciones son las rutinas o llamadas a rutinas, y es a través de
del código de operación cal. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando se ejecute call, lo que va a hacer es llamar lo que hay en la dirección 8000H, ¿sí? Y automáticamente se guarda la siguiente dirección que contiene, en este caso, si se fijan aquí, viene aquí a 8000, hace eso y da un retorno, o sea, regresa a continuar con esta instrucción en la dirección 7001. Las instrucciones de entrada y salida, ¿sí? Eso es para llevar datos a los dispositivos de entrada y salida. Para introducir se utiliza la instrucción in y para sacar out. ¿Okay? Cuando se utilizan puertos, o sea, a través del puerto 01, ¿sí? Va a llevar el contenido de ese puerto 01 al registro A. Igual aquí, el load. El puerto 303 va a mandar, no, ¿sí? O sea, va a mandar del registro A al puerto 3. ¿Okay? También hay otras instrucciones de control como ALT, NOP y para activar y desactivar las interrupciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ejecutan las instrucciones. El proceso de ejecutar las instrucciones es en 3 pasos. Primero se obtiene la instrucción de memoria, se lleva internamente al microprocesador, se decodifica la instrucción y se ejecuta la instrucción, o sea, se mandan las señales correspondientes para ejecutar la instrucción. Entonces, todas las instrucciones empiezan por un ciclo de operación, ¿sí? Un ciclo de operación. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues aquí está identificado bien. Se activa la señal M1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va con esto M1, que va a ser un ciclo de máquina M1, ¿sí? En el tiempo, en la subida del tiempo 1 se activa M1. Un poquito de tiempo después, el memory request se activa junto con la señal read RD. ¿Con esto qué quiere decir? Que junto con las direcciones que es del program counter, ¿sí? Está activando la dirección correspondiente para esa instrucción, y que en el tiempo T2 ese dato va a estar en el bus de datos y en ese momento va a pasar al registro de instrucción, ¿sí? Aquí pasan dos cosas una vez que se tiene el registro de instrucción. En el tiempo T3 y 4, ¿sí? Se va a activar la señal refresh. ¿Qué quiere decir? Que se va a refrescar la memoria, ¿sí? Se va a refrescar la memoria en el tiempo T3 y 4, pero al mismo tiempo en T3 y 4 se va a ejecutar la operación. Si la operación no necesita datos de memoria o de entrada-salida, ¿sí? Como por ejemplo la suma que vimos anteriormente, simplemente se suma el contenido del registro B al registro A y ya termina en el tiempo T3, T4. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, estamos poniendo el wait cuando las memorias son lentas en comparación. La memoria entonces manda un wait que le está diciendo al microprocesador, el Z80, oye, espérame, todavía no. Entonces hasta que esta señal se sube, ¿qué quiere decir? Que ya está la instrucción disponible en el bus de datos, ¿sí? Por la dirección que se dio. Entonces, cada operación, ¿sí? Decodifica muchas instrucciones pueden tener 2 bytes. Para 2 bytes
que necesita identificar el código, entonces hace otro ciclo de instrucción, identifica. Pero puede ser que con una instrucción, ¿sí?, o con dos instrucciones sea suficiente, pero no, a veces necesita más para leer de memoria o escribir en memoria. Entonces hay ciclos de memoria en la cual nos va, si se fijan, por ejemplo, aquí vamos a con la señal mRequest, estamos haciendo una petición a memoria para lectura RD, ¿sí?, de una lectura de memoria, o para un write hacemos la petición de mRequest a memoria y hacemos un write para escribir en una dirección un dato determinado. Y también tenemos las señales wait para cuando las memorias son lentas. Igual tenemos para los dispositivos de entrada y salida. Aquí activamos el IO request y mandamos la señal read o write dependiendo si queremos introducir, ¿sí?, de algún puerto al registro A o escribir en algún puerto desde el registro A en una determinada dirección del puerto un dato. Igual aquí tenemos también un wait para si el dispositivo de entrada es lento en comparación con, y van a hacer tantos pulsos de wait o el pulso completo hasta que ya esté disponible el dato sobre el bus de datos. Aquí también tenemos una secuencia para las interrupciones de tipo enmascarable, ¿sí?, y de tipo no mascarable. El tipo interrupt que no se puede enmascarar, que se puede enmascarar, ¿sí?, hace una serie de requerimientos, ¿sí?, para las señales que hagan se ejecute esa interrupción. Un programa que va ejecutándose se encuentra una interrupción y la detecta antes al final de la instrucción que está ejecutando, ¿sí? Cuando lo detecta hay una interrupción, se hace un ciclo M1 y hay un memory request y un IO request, ¿sí?, porque va a trabajar el equipo o dispositivos de entrada y salida a memoria y van así continuar ejecutando esas instrucciones desde memoria hasta que la interrupción se complete. Igual es esto mismo, lo que pasa es que estas interrupciones no se pueden enmascarar. Enmascarar quiere decir que si se puede hacer una interrupción o no se puede hacer una interrupción, ¿sí? O sea, aquí hay una secuencia de lo que más o menos se sigue al hacer. Está una interrupción. Ahora tenemos el ciclo de acceso a memoria directo, o DMA en inglés, Direct Memory Access. Simplemente aquí lo que hace un bus request, algún periférico, algún dispositivo de entrada-salida, y ¿sí?, en este tiempo empieza en el último ciclo de la instrucción que se está ejecutando, y después el CPU manda un reconocimiento del bus request, ¿sí?, un reconocimiento, y ya el dispositivo de entrada y salida a través del DMA controla el acceso a memoria, lleva el control. Bueno, entonces vamos a ver el lenguaje en ensamblador Z, ¿sí? Entonces este lenguaje, como todos los lenguajes de los microprocesadores, tienen una línea de texto que va a estar identificada por una etiqueta, un código de operación, los operandos o datos y algún comentario. Entonces nosotros vamos a ver que estos códigos, ¿sí?, van a ser muchos, como ya vimos anteriormente. Hay instrucciones para movimiento, transferencia, aritmética, lógica,
de rotación y desplazamiento, saltos o bifurcaciones a otra dirección, condicionadas e incondicionales. Igual vamos a tener rutinas, llamadas de rutinas, y instrucciones de entrada y salida y de control. Pero también esas instrucciones van a tener esta forma, este formato de una etiqueta, un código de operación, los operandos y datos y un comentario. Pero también tenemos pseudo instrucciones. Estas pseudo instrucciones no tienen ningún equivalente de código de máquina o código de operación, sino simplemente sirven para controlar al ensamblador. ¿Sí? El ensamblador, ¿qué es lo que nos hace? Es un lenguaje que nos va a ayudar a hacer programas. ¿Sí? Una vez que hacemos el programa en ensamblador, lo traducimos a través de un traductor de ensamblador y lo llevamos a un lenguaje que entiende la máquina, que va a ser el binario de ceros y unos. Entonces tenemos las instrucciones de OR, EQ, y estas otras que definen algún tipo de palabras o bytes, áreas de memoria para mensajes y áreas de trabajo. ¿Okay? Y al final de todo programa siempre debe tener una pseudo instrucción END. Entonces, como habíamos visto, nosotros vamos a ver la microcomputadora, la TRS-83, ¿sí? Que aquí está su foto. Como esto salió a principios de los 80, casi al mismo tiempo que las PCs de IBM. ¿Sí? Entonces, esta microcomputadora, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener el microprocesador 780. Aquí tenemos todos sus registros que hemos visto. Tenemos una RAM y una ROM. La ROM va a estar en 16K y va a tener el intérprete BASIC 2 en esta ROM. ¿Sí? Por lo tanto nos quedan 48K para RAM. En esta RAM, ¿sí? Vamos a tener, se va a cargar el sistema operativo New 280. Aquí nomás le estoy poniendo 280. El lenguaje, el ensamblador EDT Assembler, editor asemblador. ¿Sí? Y aquí vamos a trabajar nuestros programas, ya sea fuente, ¿sí? Cuando lo estamos editando o cuando ya lo estamos ejecutando, los vamos a cargar y el command quiere decir que son programas ejecutables y el source que están en un lenguaje fuente en una cantidad de memoria de 48K bytes. ¿Okay? Por otro lado también tenemos para los I/O, entrada, salida, input, output. ¿Sí? En este caso aquí está indicada nuestra computadorcita, la TRS-83. ¿Sí? Para video, entrada como del teclado, esta es salida video, entrada. Y los floppies disk que pueden ser hasta 4. ¿Sí? Algunos van a tener el sistema operativo, el ensamblador EDT Assembler y programas en lenguaje fuente y en lenguaje ejecutable o objeto. ¿Sí? Entonces esta es la descripción. Aquí simplemente vemos la figura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros necesitamos, aquí hay una descripción un poco más completa. Cuando nosotros iniciamos la operación, debemos de colocar en algún floppy disk, ¿sí? Aquí se ve, en la unidad 0, la unidad 1, el floppy con el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, una vez que se prende, detecta que hay un disco y empieza a cargar del disco el sistema operativo New 280. ¿Sí? Lo carga. Una vez cargado, ¿sí?
nos manda un mensaje de ready. Entonces en ese momento lo que podemos hacer es iniciar, cargar nuestro ensamblador editor o editor ensamblador, editamos el programa, o sea, capturamos nuestro programa. Una vez que tenemos el programa, checamos de que esté bien, ¿sí? A través de varios pasos hasta que corrijamos todos los errores. Cuando ya están corregidos, los podemos guardar en disco, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos guardado el programa fuente, ya lo podemos ensamblar para que nos dé el programa objeto o ejecutable, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos el objeto, lo ejecutamos y nos da los resultados que deseamos, ¿sí? Entonces, pero para poder usar todo esto, pues necesitamos utilizar en nuestro Android, en nuestro teléfono inteligente con Android 4, ¿sí? No se puede utilizar con Android ni 2 ni el 3, sino que debe de ser el Android 4, de cual tiene, ya sea una tablet o un teléfono inteligente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace si queremos hacer programitas en el lenguaje ensamblador del Z80. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el emulador TRS-80, ¿sí? Una vez que lo encontramos en el Play Store de donde están todos los programas que los podemos cargar, al encontrarlo instalamos TRS-80. Una vez que lo tenemos instalado, ejecutamos nuestro emulador TRS-80 y nos aparece esta pantalla. Entonces vamos al modelo TRS-80 modelo 3, ¿sí? Presionamos aquí, ¿sí? Hay varios, este es el último modelo, hay TRS-80 modelo 1, TRS-80 modelo 2 y 3. Entonces vamos al 3, que está utilizando el sistema operativo New 280, ¿okay? Una vez que ejecutamos ya sea resume o start, nos aparece esta pantallita, ¿sí? Esta pantallita, y nos manda este mensaje de ready, que está listo para recibir mensajes, ¿sí? Esos mensajes, lo primero que debemos de ver qué es lo que contiene esto. Entonces le damos un dir y nos aparece todos estos programas que tiene. Si se fijan aquí, uno que está src, source, y otros de cmd, de command, o sea, objeto y fuente. Entonces buscamos que esté en nuestro programa que vamos a necesitar, edt assembly, ahí está, y ya está en modo objeto. Entonces simplemente lo tecleamos, se ejecuta y está listo para aceptar instrucciones. Entonces metemos las instrucciones que están ahí indicadas, lo metemos, y si se fijan estamos utilizando la pseudo-instrucción OR, que va a iniciar a partir de 700. Aquí estamos definiendo también otras pseudos para dato 1 que vale 2 y dato 2 que vale 2. Hacemos las instrucciones de cargar en A, dato 1, y cargar en B, dato 2. Hacemos la sumita, ya. A continuación, esta llamada, llamamos a una rutina que prepara el programa para debug, para checar que todo esto. El debug más que nada nos sirve para ver el contenido al ejecutar nuestro programa, ¿sí? Y la instrucción en, que indica que termina el programa. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿sí? Lo ensamblamos, ¿sí? Aquí en este caso ya no, al ensamblar el programa nos dice que no hay errores, pero pueden haber errores. Entonces necesitamos corregir, ir línea por línea, ¿sí? Y corregirlo hasta que esté listo. En este caso ya está listo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues lo guardamos en disco con wd igual a apz source, o sea, estamos guardando el programa fuente.
lo volvemos a ejecutar, ¿sí? Lo volvemos a ejecutar y ya nos da, ponemos el nombre del programa en ya en objeto y le damos este nombre pz-cmd. Con esto, ¿qué quiere decir? Que estamos llevando el ensamblado a un programa, el lenguaje fuente a un lenguaje objeto, o sea, ensamblándolo de un lenguaje fuente a un lenguaje objeto. Entonces queda el programa ahí y listo para ejecutarse. Entonces salimos de la máquina, le damos, volvemos a entrar, pero ya definido, ya para eso ya debemos de haber salido al programa, y con Task Manager le damos kill al programa y volvemos a entrar a través del, como iniciamos al principio, con resume. Nos aparece esta ventana en la cual ejecutamos primero el debug y después nuestro programa donde quedó el lenguaje objeto en pz-cmd. ¿Okay? Una vez que tenemos eso, ejecutamos, nos aparece esta pantalla con la memoria, 3 pedazos de memoria, ¿sí? los registros, todos los registros que hemos visto, ¿sí? Y entonces lo que hacemos ahora es, primero lo que hacemos es desplegar a partir de D7000, introducimos D7000 y despliega a partir de esa dirección, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí está. Entonces si se fijan, aquí está el programita. Aquí está el programita que estamos viendo aquí. Entonces, pero en hexadecimal, ¿sí? Entonces aquí todavía no ejecutamos, porque si se fijan aquí, el valor de A, que es este, que son estos 2 dígitos hexadecimales, tiene un valor. Entonces cuando lo ejecutamos, ese programita con G7000 se ejecuta y vemos que va a ser la operación de 2 más 2, ¿no? Entonces vemos aquí que el programa ya dejó en el registro AB04. Acuérdense que el siguiente es el de flags. Esto está en hexadecimal, ¿sí? Por eso. Y los valores de todos los demás, quién sabe que tengan, ¿no? No los usamos, ¿no? Pero la memoria sí se identifica bien con el programita, ¿sí? De la dirección 700 a las 7000 y tantos. Entonces, si se fijan, esto es cómo programamos nuestra microcomputadora TRS-83, ¿sí? En este emulador del TRS-80. Entonces, esto es muy interesante porque estas máquinas en su tiempo eran caras, ¿sí? Y además pues no era tan fácil no era tan fácil usarlas, cierto conocimiento de computación y muchos problemas. Como les digo, casi al mismo tiempo que la PC de IBM aparecieron, ¿sí? Entonces yo hubiera querido trabajar con una IBM, ¿no? Un emulador, pero pues no hay. Yo encontré este emulador ahí para cargarse en los teléfonos inteligentes con Android, y lo que he visto pues sí funciona tal como en ese tiempo funcionaba. Entonces con esto nos da la oportunidad de aprender ensamblador, y practicarlo, que es lo más importante. No es lo mismo leer un lenguaje, ¿sí? Aprender el lenguaje nada más con ejemplitos, que llevarlos a una máquina. Es muy diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues se necesita conocer las instrucciones del Z80 hasta cierto punto en detalle. Entonces, simplemente recordando que nosotros estamos utilizando un emulador TRS-80,
¿sí? Un emulador TRS-80. Estamos utilizando en la microcomputadora TRS-83 con el sistema operativo New 2, ¿sí? El New 280, ¿sí? Y este va a tener el lenguaje editor ensamblador, ¿sí? Y a partir de ahí podemos introducir nuestros programas, ¿sí? Y esto eh, será una ventaja de que se llegue a dominar algún microprocesador, como es el caso del Z80. Entonces espero que esto les interese. Voy a seguir haciendo algunos ejemplos y explicaciones de este sistema. Bueno, es todo y gracias.